Bueno, ya para eso vamos a estar hablando con Pablo Moreno, consejero de Fundaler. Hola Pablo, te saluda Franco, ¿cómo estás? Hola Franco, ¿cómo están? Todo bien, muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, gracias por llamar. Bueno, estamos acá hablando con mi compañera en la mesa el tema de que en la primavera parecen prevalecer las alergias. ¿Por qué se da este tema justo en esta estación? Las alergias hay alergias que son estacionales, que aparecen en determinadas estaciones, y hay alergias que están todo el año. Las alergias que aparecen en esta época del año se debe a la aparición de el aumento de la humedad y el aumento de la temperatura. Y por otra cosa muy importante y muy frecuente en los lugares donde hay árboles y plantas, que es la polinización, es decir, la aparición de los pólenes, empiezan a estar en el ambiente movidos por el viento. Entonces quienes tienen un perfil alérgico y están sensibilizados a los pólenes pueden empezar a presentar los síntomas alérgicos, como es lo que decía tu compañera, que empieza a molestar la nariz, que uno empieza a comprar más pañuelos, que la congestión se nota en la voz, que afecta fundamentalmente la calidad de vida. Pero no solo a nivel de la nariz, también pueden los síntomas afectar los bronquios, produciendo aumento del asma bronquial, pueden afectar la conjuntiva ocular, es decir, los ojos, dando picazón, lagrimeo, sensaciones que afectan a la calidad de vida. Pablo, ¿qué tal? Alejandra te saluda de este lado. Hola Alejandra. Yo te quiero preguntar por esto que vos decías con respecto a los síntomas, ¿no? La persona que fuma, ¿tiene más predisposición a tener una alergia o a percibir los síntomas? El cigarrillo es un inflamatorio de la mucosa aérea, es decir, va a producir una gran inflamación en la mucosa aérea. La enfermedad alérgica es una enfermedad inflamatoria. Entonces, quienes tienen una enfermedad alérgica y están en contacto con el humo del tabaco, ya sea en calidad de fumadores, que se llama activos, o en calidad de conviventes con el que fuma, que se llama pasivo, este humo del cigarrillo puede producir una exacerbación de los síntomas. Por eso, donde hay un paciente, sobre todo un asmático, no se debe fumar. Y tengan en cuenta que el cigarrillo no respeta la puerta, sino que en el ambiente donde está el fumador no se debe fumar, porque yo escucho a diario que los padres dicen, no, yo fumo en el baño, pero el cigarrillo no respeta la puerta, pasa por el costado, pasa por arriba. Entonces ese humo, que tiene un aspecto, una calidad inflamatoria de la mucosa, puede aumentar los síntomas de los alérgicos. Claro. ¿Y cuáles son las alergias más comunes en esta época del año? La más común de todas se llama rinitis. La rinitis es la inflamación de la mucosa de la nariz. La mucosa es la piel que recubre por adentro de la nariz, y dando los síntomas característicos de estornudo, picazón de nariz, moco, que tiene esa calidad de ser, por ahí, para el que no está acostumbrado a escuchar temas médicos, decir la palabra moco es un poco agresiva, pero en medicina se llama moco, y es lo que mucha gente lo traduce como un agua, como una secreción acuosa de la nariz. Puede producir estornudo, dando obstrucción nasal. Esto trae muchas complicaciones, porque produce alteraciones del sueño. En los chicos se duermen en la escuela, en una persona adulta se duerme en el trabajo, en una persona que maneja esos segundos, esas décimas de segundo que produce el estornudo, porque el estornudo del alérgico es un estornudo que se sucede uno tras otro, no es como el estornudo normal de cualquier persona, que es un hecho ocasional, sino el estornudo alérgico se llama en salva, se sucede uno tras otro y puede producir problemas al manejar, problemas en los estados de conciencia. Y también, por otro lado, el tratamiento de esto que se llama rinitis, que es la forma más frecuente de manifestarse la alergia en la primavera, se usa un medicamento que se denomina antihistamínico, y para ellos los antihistamínicos fueron avanzando, y los un poco más viejos pueden producir sueño, y es frecuente que el paciente que toma antihistamínicos, que se llaman de primera generación, los que son un poco más viejos, den un sueño muy profundo. Y si tenés que manejar, y si tenés que estar lúcido, y si tenés que estar en estado de vigilia, pueden afectar a todas esas situaciones. Claro, y yo quiero saber la diferencia que hay, si es que hay, entre un antihistamínico y un antialérgico. No, es lo mismo, son sinónimos. Es lo mismo. Y por ejemplo, la persona que sufre una alergia crónica, por ejemplo, no sé, si me ocurre la sinusitis, ¿no?
¿Cómo puede hacer para, digamos, controlar esta cosa crónica de la alergia? Tanto sea crónica como que sea ocasional, tiene un tratamiento. La alergia es una enfermedad que actualmente tiene un tratamiento con muy buena evolución. Sucede que los tratamientos, como se llaman lo que todo el mundo conoce como vacunas, que en términos médicos se llama inmunoterapia, son tratamientos a largo plazo porque van a tratar de modificar esa inmunología. La inmunología es lo que a uno nos defiende, que está reaccionando en forma exagerada. Este es el tratamiento que tiene que seguir todo paciente alérgico, ya sea que tenga rinitis, que son los síntomas de la nariz, ya sea que tenga asma, que son los síntomas bronquiales. Y también el tratamiento puede tener dos partes, una que es el verdadero tratamiento, el que va a modificar el curso de la enfermedad alérgica, y otra que va a ser el alivio cuando uno está muy congestionado, cuando uno le pican los ojos, cuando uno tiene estornudos, cuando uno tiene una exacerbación de los síntomas alérgicos, un aumento de los síntomas alérgicos. ¿Y existe alguna franja etaria que sea más proclive a las alergias o es algo que puede ser común a todos? Existe una franja etaria, más que franja etaria, pero existe una edad de aparición de las alergias. La alergia no está relacionada o con los niños o con los adultos o con los ancianos. La alergia puede aparecer en cualquier edad de la vida. A mí en el consultorio me dicen, no, pero yo nunca tuve y hoy tengo 70 años y empecé con los síntomas. Bueno, la alergia no escapa a las reglas de cualquier otra enfermedad que puede aparecer en cualquier edad de la vida. Sí es más común la aparición en los niños. Los niños, sobre todo los pacientes asmáticos, hay un estudio que realizó Fundaler hace unos cuantos años, en la que tiene una predisposición, una prevalencia del asma del 16% al 17% acá en nuestro país. Es decir, que es una cantidad importante de asmáticos de los niños, y eso se va disminuyendo con la entrada de la edad adulta. ¿Y la aparición de estas alergias en los niños se da por herencia o no tiene nada que ver? Sí, tiene mucho que ver, sí, muy buena tu pregunta, porque la alergia tiene mucho que ver. Quienes tienen padres alérgicos, si uno de ellos es alérgico, tiene el 40% de probabilidades de heredar este cuadro alérgico. Si ambos padres son alérgicos, tienen entre el 70 o el 80% de probabilidades de heredar la alergia. Hay que tener en cuenta que ahora se cree que a mediados del siglo, estamos en el 2016, en el 2050, hay estudios que creen que el 50% de la población va a tener alguna enfermedad alérgica para mediados de siglo. Entonces todos estos cuadros alérgicos van a ir en aumento, y por eso que es importante saber conocer las alergias, saber cuál puede ser el tratamiento, porque uno dice alergia y seguramente ustedes habrán escuchado, no, yo soy alérgica a los medicamentos, que lo dicen la gente, yo soy alérgica porque tengo síntomas en la nariz, que se llama rinitis. Es decir, que la alergia es un conjunto de enfermedades y es importante saber cuál es su alergia, cuál es su tratamiento para modificar la enfermedad, cuál es el tratamiento que va a servir en el periodo agudo, en el donde uno tiene síntomas, cuál antihistamínico o antialérgico, como dijo Patricia, nos conviene tomar, y cuál va a ser el que va a estar contraindicado. Por eso nosotros en Fundaler, que es una fundación que se encarga de ayudar a los pacientes alérgicos y asmáticos, el día viernes 23 va a tener unas charlas para todos los pacientes y para los que son familiares y para los que quieren aprender de alergia, así que están todos invitados a poder participar y poder encontrar un poco la solución a su cuadro alérgico. Y como, por ejemplo, ¿cuál sería el factor o la consecuencia que podría llegar a tener una alergia, ¿no?, para un paciente? Y depende de la alergia que tengas. Por eso les decía, las alergias son muchas, las formas de manifestarse son diversas. La alergia afecta dependiendo de la alergia que sea. Si uno es alérgico a un medicamento y toma un medicamento, puede ir desde una reacción leve a una reacción severa que pone en riesgo la vida. Si uno es asmático y está expuesto a una situación donde hay gran cantidad de sustancias que producen la alergia, como pueden ser los ácaros, que son los parásitos del polvo, se va a exacerbar su asma y también va a tener riesgo la vida. Es decir, que la alergia
La mayoría, por suerte, los casos alérgicos, por ejemplo, de rinitis y asma, está entre leve y moderada, pero sí hay casos severos, sobre todo en el asma, en los que tienen riesgo la vida. Y bueno, Pablo, para ir cerrando, si la gente que está escuchando quiere comunicarse, por ejemplo, con Fundaler, ¿cuáles son las páginas o los teléfonos? Bueno, Fundaler, está la página www.fundaler.org y el teléfono es 4307-1553. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por todo lo que nos comentabas y por la tarea que hacen en Fundaler. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse y espero que les haya sido útil a todos. Sí, ha sido muy útil. Hasta luego, Pablo. Hasta luego, muchas gracias, adiós.